traigo dos temas internacionales. Soy Aisa García, directora de Telesur para México y Estados Unidos. El primer tema es Cuba, justamente. Cuba enfrenta los impactos simultáneos de un ciclón y de una emergencia energética, como usted sabe, y Cuba asocia la emergencia energética justamente a los más de 60 años del bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos contra la isla. El canciller Bruno Rodríguez acaba de publicar que 18 días de bloqueo equivalen al costo de lo que se serviría para arreglar, para dar mantenimiento al sistema energético. La primera pregunta es: ¿en qué consiste la ayuda que México ha ofrecido a Cuba ante esta situación de emergencia? Siempre se da ayuda humanitaria y saben que nosotros estamos en contra del bloqueo. México siempre ha estado en contra del bloqueo, salvo algunos presidentes del periodo neoliberal que decidieron que tenían otra posición, vamos a ponerlo así. Y nosotros vamos a apoyar siempre. Entonces, CFE está en contacto a través de Cancillería con lo que requiera el pueblo cubano para poderlos apoyar. El próximo 30 de octubre se va a votar en ayuda técnica esencialmente. Es ayuda técnica esencialmente. El próximo no va a haber ayuda de combustible, solo ayuda técnica. Se está viendo, se ayudó en un momento a Cuba y se está viendo si es necesario también la ayuda de combustible, como ayuda humanitaria, y es al pueblo cubano, obviamente, y al país. Cubano. El próximo día 30, justamente en Naciones Unidas, se va a votar por 32ª ocasión la resolución en contra del bloqueo estadounidense, y los países de todo el mundo el día antes van a exponer su posicionamiento. ¿Cuál será el posicionamiento? Nosotros estamos en contra del bloqueo a Cuba. La tercera pregunta es sobre Ecuador. Es la soberanía de los pueblos. Eso es lo que dice nuestra política exterior. Es el pueblo cubano quien debe decidir cómo organizarse y cómo definir su forma de gobierno. No tiene por qué haber intervención. Y además el bloqueo a quien afecta es al pueblo. Entonces, no es un asunto pues hasta humanitario. Entonces, no hemos estado nosotros. Desde el primer momento, México fue el único país que votó en contra del bloqueo, y así va a seguir siendo. Muchas gracias. La tercera pregunta tiene que ver con Ecuador. Es que se acaban de cumplir 6 meses, el pasado 6 de octubre, de la intervención armada en la Embajada de México en Quito. Quería saber si el gobierno que usted preside va a seguir insistiendo en exigir a Ecuador el salvoconducto para el expresidente Jorge Glass, así como que se respete su estatus de asilo diplomático. Sí, lo dije desde la campaña, cuando ganamos la elección, y ahora como presidenta. Y también todo lo que interpuso el gobierno del presidente López Obrador en instancias internacionales por la violación a la soberanía de nuestro país, en el caso de la Embajada de México en Ecuador. ¿Va a haber alguna preferencia ahora que se acercan las elecciones en Estados Unidos hacia un candidato u otro? No, es lo mismo. Nosotros no intervenimos y es el pueblo de Estados Unidos quien debe decidir quién lo gobierna. Y además también sé con sus características de cada uno de ellos, tanto la característica de la candidata del Partido Demócrata como del candidato del Partido Republicano, va a haber buena relación. ¿No le preocupa que gane Trump con el tema migratorio, sus posturas del tema migratorio? Él tiene posiciones y con el presidente López Obrador hubo acuerdo en muchos temas y así va a ser. En el tema económico, lo planteé ayer, lo dije desde mi toma de posesión, nos complementamos, no competimos entre nosotros. Y el tratado es tan importante para Estados Unidos como para México. Y además hay una política migratoria que desarrolló el presidente Andrés Manuel López Obrador, principalmente para el 2024, que ha disminuido mucho la llegada de migrantes a los Estados Unidos.
y nosotros continuamos con esta política. Gracias, Presidenta.